regula nuestra temperatura, incluso nuestro estado de ánimo principalmente. Pero es que cuando hay alteraciones pueden haber cambios en el peso, que justamente esa es una de las cosas que más suelen venir a consultar. Y también regula muchas veces el estado de ánimo, ¿no? Por eso es que a veces dicen me siento triste o me siento ansioso. Entonces, es una glándula muy importante que regula nuestro organismo. Entonces, eso es lo que principalmente puedo decir. Se ubica en el cuello, en la parte aquí enfrente del cuello. A veces suelen confundírsele con problemas de garganta o de faringe, pero bueno, son estructuras muy aisladas o diferentes. Eso es en términos muy generales que es la tiroides. Sí, y yo alguna vez leía que es como el director de una orquesta, porque es como le hacían la comparación. Claro que sí, 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 justamente se encarga de dirigir muchos procesos que a veces van al psiquiatra porque anda con tristeza, con depresión, o van donde el nutricionista porque han subido de peso o han bajado mucho de peso, dependen obviamente de todo eso. Entonces, sí, se encargan muchas cosas de nuestro organismo. Sí, y justamente en salud mental es súper importante hacer el diagnóstico también, porque a veces las personas, como tú dices, tiene que ver con muchas funciones y vienen tristes o subidas de peso o con problemas de la temperatura, del apetito. Entonces ahí uno también tiene que descartar que sean problemas tiroides, justamente. Exactamente. Incluso como Joana dice en los comentarios, la caída del pelo es otro de los síntomas que suelen decir los pacientes. Que siempre les digo, si bien la tiroides puede influir un poco, no es la única causa. Hay un montón de otras causas que pueden influir en eso. Sí, y justamente, bueno, creo que empecemos con el hipotiroidismo, que es lo más frecuente, lo más común que suele haber. Bueno, tú eres el experto, todo. Yo veo más hipotiroidismo con mis pacientes, pero tú eres el experto. ¿Qué síntomas presentan? ¿Qué síntomas son los más clásicos, tal vez? Muy bien. Siempre uno de los síntomas más comunes que suelen decir es, doctor, me siento muy cansado, duermo, me levanto cansado. Muchas veces dicen tengo mucho frío, siento que el cabello se me está cayendo mucho, que las uñas se están rompiendo, que la piel se seca, y en algunos casos también dicen que han subido de peso. Pueden decir, doctor, tengo también una sensación de tristeza, como que en algunos términos de pacientes dicen tengo como un suspiro que no se me va, que no se me quita. Entonces son esos los principales síntomas. Entendiéndose hipotiroidismo, que es la falta o la disminución en la producción de hormonas que se producen en la tiroides. Entonces, esos son los síntomas que generalmente suelen producirse y solicitar a los pacientes una valoración. Ujú. Aquí tenemos algunas preguntas. Dice, buenas noches, doctor. ¿Y por qué salen nódulos de la tiroides si la función hormonal está bien según exámenes? Muy bien, qué buena pregunta. Y eso es algo que siempre nos dicen. A ver, para entender un poco esto hay que tomar en cuenta lo siguiente. La tiroides, cuando nosotros la evaluamos, evaluamos dos cosas principales, la estructura y la función. La estructura la vemos a través de la ecografía y la función a través de los exámenes de sangre. Si bien son exámenes complementarios, el uno puede estar separado del otro. ¿A qué me refiero? Tenemos tiroides que pueden tener nódulos y la glándula trabaja bien, no influye en nada. El paciente sigue su vida. Tenemos glándulas que no tienen ningún nódulo, están totalmente limpiecitas y empieza a trabajar mal la glándula. Ahí es cuando necesita que también tienen nódulos y también trabajan mal. O sea, pueden ir ahí juntas. ¿Por qué se le producen los nódulos? Bueno, tomemos en cuenta que en nuestro país estamos en el top 3 en cáncer de tiroides y en nódulos, ¿sí? Es una de las regiones con más alta cantidad. Y de estos, en nuestra parte, región centro, en nuestro país, es decir, las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, que son las principales, es donde hay una gran cantidad de presencia de nódulos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, va desde la parte genética. Nuestros abuelos, nuestros antepasados, pues ellos no consumían sal yodada o no tenían una fuente de yodo. Eso hacía que la glándula aumente de tamaño y en ese proceso aparezcan los nódulos. Eso lo heredamos nosotros de esas fallitas de fábrica. Y pues de ahí es donde empieza a venir todas estas situaciones. Entonces,
¿por qué aparecen? Bueno, si hablamos ya en términos un poquito más médicos, hay cambios o mutaciones en los genes y eso va haciendo que aparezcan los nódulos como tal. En algunos casos es porque empieza a haber justamente estos cambios desde la parte genética. Entonces, no necesariamente puede haber, o sea, no necesariamente un nódulo puede ser cáncer, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Debemos cumplir ciertos criterios para poder diagnosticar eso. Sí, y justo ahí respondiste la pregunta que hace Joe Aguilar, que dice, ¿todo nódulo es cáncer? No. De hecho, si hablamos de la proporción de nódulos, es un pequeño porcentaje el que se produce. Ahí viene la otra cosa. Cuando evaluamos nódulos, hablamos de nódulos líquidos y nódulos sólidos. Los nódulos líquidos vienen a ser los quistes. Y como no tienen células, solamente está lleno de líquido, como siempre les digo a los pacientes, como una ampollita de agua dentro de la tiroides, la probabilidad de cáncer es bajísima o nula. Luego tenemos los nódulos sólidos. Estos sí pueden ser benignos o malignos y eso depende de las características. Digamos, una gran parte importante en el tratamiento, ¿sí? En medicina hablamos de procedimientos mínimamente invasivos, ¿sí? Entonces, actualmente la radiofrecuencia en microcarcinomas, cuando es bien hecho el diagnóstico, nódulos pequeños, que se vea que no se ha extendido a otros lados, que no hay ganglios sospechosos, actualmente es una muy buena y excelente opción. En el país contamos con un colega, doctor Cristian García, que es uno de los principales que han potenciado esto de la radiofrecuencia, de la ablación de nódulos y sobre todo de microcarcinomas. Y en la serie de casos que él tiene, le ha ido bastante bien. No se le ve que reaparezcan, no se le ve que hayan habido ningún otros cambios. Y actualmente incluso están viendo en nódulos más grandes, pasados del centímetro. Tomando en cuenta, microcarcinomas son tumores de menos de 1 centímetro. Entonces le va bastante bien. Hay que tomar en cuenta que el cáncer de tiroides en realidad es un cáncer de bajo riesgo. O sea, no, las probabilidades de que termine con la vida de una persona son muy bajas. Tiene muy buen pronóstico, entonces la radiofrecuencia en microcarcinomas es una excelente opción no invasiva. Es decir, si quiero que no me quede mayor cicatriz, si no quiero tomar levotiroxina porque no va a afectar el resto de la glándula, entonces es muy buena. También es una excelente opción. Sí, qué interesante porque a veces esos son los miedos también que se quedan las personas. Dice, ¿y los nódulos espongiformes pueden desarrollar un cáncer? Los nódulos espongiformes son nódulos de bajo riesgo, ¿sí? ¿Por qué se llaman espongiformes? Porque son como una esponja. O sea, tú le ves en el eco y parece una esponja. Al tener esponja es como que tiene un componente líquido con una componente sólido, por eso simula una esponjita. Y estos nódulos en realidad son nódulos de bajo riesgo. Si ya ponemos en las categorías que ponen en la ecografía, son T-ratios. Entonces, cuando son nódulos de menos de 2 centímetros, ni siquiera se los debe puncionar. Se mantiene un seguimiento y las probabilidades de que sea un cáncer son bajísimas. Como les digo, hay que ver otras características en los nódulos para ver si requiere o no una biopsia o una punción. Pero estos nódulos en específico son de bajo riesgo. Sí. Eso no quiere decir que no vaya a ser un cáncer, ¿no? Pero las probabilidades son bajísimas, casi nulas. Casi nulas, ok. Dice, buenas noches, ¿qué piensa? Ya hablamos de la radiofrecuencia en microcarcinoma. Así es. Ok, ya hablamos. Bueno, entonces eso con el hipotiroidismo. Vemos que sí hay síntomas y hay que trabajar en conjunto con el endocrinólogo para poder también regular la dosis de la levotiroxina. Exactamente. Hay que tomar en cuenta que, y eso es algo muy importante, ¿no? A veces nosotros tenemos esa duda de que ¿será que usa levotiroxina o no? No en todos los casos también, por más que esté un poco alterada la glándula.
Entonces, no todo hipotiroidismo lleva, digamos, tratamiento con levotiroxina. Y ahí es un punto importante, porque a veces les ven como un poco alterado y el paciente está bien. No requieren ningún tratamiento muchas veces. Ahí es donde el especialista hila un poquito más fino. Entonces, la importancia de acudir también, donde un especialista en estas cuestiones de tiroides. Así es. Dice, tenemos bastantes preguntas. Dice, ¿cómo se eliminan las células sometidas a radiofrecuencia en el organismo, por favor? Bueno, la radiofrecuencia hay que tomar en cuenta lo siguiente. Es como meter un pedacito de carne dentro de un microondas. Le calienta, destruye prácticamente las células y el nódulo va reduciendo su tamaño poco a poco hasta ir desapareciendo o quedando un pequeño remanente chiquitito. Aparte de eso, la radiofrecuencia alrededor del nódulo hace que se destruya la vascularización, es decir, los vasos sanguíneos chiquititos al cáncer y no tenga de dónde nutrirse, no le recibe sangre y por eso es que el nódulo ya va a ir disminuyendo su tamaño y, digamos por así, evitando que siga creciendo o siga reapareciendo. Entonces así funciona más o menos la radiofrecuencia para darse en cuenta. Vamos a meter digamos, cuando metes un pedacito de carne ahí en el microondas, se han visto que hierve prácticamente y es como que lo cocina. Entonces es una técnica muy interesante, muy bonita la verdad. Súper interesante. Ajá. Dice, ¿la levotiroxina en qué casos nomás se utiliza? A ver, la levotiroxina obviamente vamos a usar cuando tenemos hipotiroidismo, ¿verdad? Ahí es donde entra la parte, por ejemplo, de lo que llamamos hipotiroidismo subclínico, en lo cual hay una pequeña elevación en la tiroides, si hablamos en términos ya de TSH, que esté entre 5 y 10. Entonces, cuando tenemos eso, ahí usamos en 4 cosas principales. Cuando tiene síntomas. Si el paciente tiene síntomas, evidentemente va a mejorar con la levotiroxina. Si no tiene síntomas, no hay necesidad de darle levo. Si la mujer está embarazada, en deseo de tener hijitos, tenemos que mejorar esos niveles de hormonas. Y ahí también lleva levotiroxina. O cuando tenemos una cosa que se llama tiroiditis, que es una inflamación crónica por anticuerpos, ahí también generalmente solemos dar levotiroxina porque suelen tener síntomas. O cuando ya el TSH viene por encima de 10, ahí sí casi que siempre lleva medicamento. Sí, y eso es importante porque hay algunas personas, y como tú dices, no todo es la levotiroxina. No todo es. Exacto. Sí, está. Esa era mi pregunta, si se debe tomar levotiroxina en el caso de tener nódulos en la tiroides. Esa es otra duda muy importante. Lo que les decía, si la tiroides trabaja bien, no requiere levotiroxina. Hace algunos años sí se daba levotiroxina porque se decía que eso va a disminuir los nódulos de la tiroides, pero los estudios actuales han dado seguimiento y se ve que no hay ningún beneficio de usar levotiroxina en nódulos. Nosotros damos solo si la tiroides trabaja mal. Si la tiroides trabaja bien, no hay necesidad de usar levotiroxina. Y ahí es cuando viene la otra cosa que suelen decir. Si nosotros damos levotiroxina sin necesidad, puede acelerar un poquito el corazón, aumentar el riesgo de hipertensión. Ahí sí la descalcificación de los huesos, que a veces suelen decir en redes sociales que sí, que la levotiroxina me va a dejar sin huesos. Para nada. O sea, si está bien llevado, no pasa nada. Entonces, pero si le estoy dando sin necesidad, sí puede llevar a eso. Entonces, no se debe dar levotiroxina en nódulos porque no va a tener ningún beneficio si la tiroides está trabajando bien. Hay que quitarse. Buenas noches. Hola, Doc, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Bueno, les interrumpo esta conversación súper interesante. Recuerden que este es el canal No es Chisme de Ciencia y parece chisme, pero en realidad son cosas que nosotros vemos a diario. Y de hecho este es el objetivo, ¿no? Que las personas puedan entender, comprender más cercanamente los temas médicos de una forma mucho más sencilla o mucho más simple. Recuerden que este canal también tenemos en YouTube los videos anteriores que hemos tenido ya 15. Hemos terminado nuestra primera temporada. Ahorita estamos haciendo nuestra segunda temporada con estos temas. Aunque ustedes no lo crean, parece mentira, pero es verdad. Bueno, podemos hacer otro segmento de parece mentira, pero es verdad, así como No es Chisme de Ciencia. Y de aquí estamos promocionando justamente los jarritos que nos enviaron nuestros amigos de
Vélez Pardo Design, que son de Ambato. Recuerden que ellos hacen todo este tipo de imágenes y demás. Aquí tenemos el sello de la doctora Cherres, mi sello de No es Chisme Ciencia, y me encantó esta parte de acá que son unas caritas con muchas emociones, entonces está súper chévere. Si es que nadie se gana, yo voy a tomar en esto mi café mañana, creo. Entonces, algo quería comentar. Hemos hablado acerca del hipotiroidismo, que generalmente es esto de que los pacientes están como decaídos, ¿no? El doc nos hablaba acerca de que es como que en el día me levanto y a pesar de haber dormido mucho en la noche, me siento cansado. Durante todo el día estoy agotado. Pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si en este caso la persona está, bueno, no sé si la palabra sea ansiedad, ya lo vamos a descubrir, pero ¿qué pasa si la persona está muy agitada? ¿Se podría decir que entonces es al revés, es un hipotiroidismo, doc? Al contrario. Y bueno, y eso también se ve, ¿no? Muchas personas van al psiquiatra y porque están sudorosos, están preocupados, están ansiosos y al final mandan a ver exámenes y se ve que la tiroides está alterada. Ahí viene la imagen en espejo del hipotiroidismo, viene el hipertiroidismo, que en cambio es el exceso de hormona de la tiroides. ¿Eso qué quiere decir? Mi tiroides, de una manera en la que le dio la gana de producir más hormona, empieza a producir más y más y más. Y ahí en cambio el paciente está todo lo contrario, baja de peso, está ansioso, está sudando, tiene la piel húmeda, empieza a tener estos síntomas de ansiedad, no duerme bien, y eso justamente es una de las causas, de los motivos donde suele ir donde el psiquiatra también. Entonces cuando se dan cuenta están ahí con todos esos síntomas, ¿no? Entonces ahí viene la otra parte que es eso, justamente el hipertiroidismo o exceso de hormona. Sí, y justamente ahí vienen con ansiedad, palpitaciones, la sudoración, y también tenemos que hacer un buen diagnóstico, un buen screening para ver que no sea por la tiroides, porque también hay el tratamiento para el hipertiroidismo y se puede confundir. Entonces, antes de eso bueno, ya pasamos el hipo, que había si es hereditario el hipotiroidismo. No necesariamente. No es que si mi familia va a tener un hipotiroidismo a mí me va a dar. Es un factor de riesgo, sí. O sea, si pueda que tenga las posibilidades, pero no necesariamente. Ahora, si el hipotiroidismo es por una tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis autoinmune, en el cual el cuerpo ataca la glándula y nosotros tenemos defensas que terminan atacando a la tiroides, ahí sí puede venir a dar justamente eso, porque generalmente viene ya desde la abuelita, desde los papás a los hijos, en los cuales heredan estas defensas un poco alteradas. Entonces, no es que necesariamente me vaya a dar, siempre va a haber un desencadenante. A veces un episodio de estrés muy fuerte, infecciones virales, puede ser un desencadenante para que estas defensas se afecten. En algunos casos puede estar así positivo toda la vida y no necesariamente dar un hipotiroidismo. Por eso se va vigilando, ¿no? Y contestando a la última pregunta de Elenita Rey, que dice, pues, sí, porque se conecta justamente con esto, ¿por qué uno se siente cansado y por qué duelen los huesos? Cuando la persona tiene hipotiroidismo, y generalmente es por la tiroiditis de Hashimoto, recordemos que hay una enfermedad autoinmune de base, o sea, que el cuerpo ataca. Y cuando hay una, puede haber otras. Es decir, puede haber una artritis reumatoide, puede haber un vitiligo, puede haber una colitis, hepatitis, etcétera. Entonces, ahí es por eso que puede venir a estar doliendo las articulaciones, no necesariamente por la tiroides, sino porque hay ese componente ya desde la parte genética. ¿Y por qué se siente cansado? Porque nuestro metabolismo no está trabajando al 100%, ¿sí? Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Aparte de tomar la levotiroxina, porque siempre dicen, doctor, pues que ya estoy bien de las hormonas, pero sigo cansado, es porque también influye mucho el estilo de vida. Si una persona vive muy estresada, no tiene un buen ritmo de vida, no hace ejercicio, no se alimenta bien, pues obviamente va a pasar mal y va a tener cada vez más molestias. Entonces, por eso yo le digo, o sea, si usted es una persona que se estresa mucho, vaya donde su psicólogo, si es necesario, vaya donde el psiquiatra. Y los pacientes dicen, no, pues no estoy loco. No es así, es parte de la salud mental. Sí. Sí, justo ahorita que tú decías algunas cosas ahí, Doc, sobre el tipo de síntomas que pueden tener los pacientes. Una forma de cómo abordar este tipo de síntomas es justamente yendo a los especialistas, ¿no? Y esta es la idea, de que justamente la salud mental no se quede aislada de, como tú lo decías, a veces hemos mitificado esto de que
el que va al psicólogo o el que va al psiquiatra es porque tiene un problema de raíz y lo decimos, ¿no? Como loco o loca, que no necesariamente es de esa situación. Pueden ser estos desequilibrios hormonales que también influyen en la persona. Y justo hablábamos con Fer esta semana y hemos tenido algunos casos de pacientes que al final llegan al psiquiatra, por ejemplo. O sea, como por descarte de muchas enfermedades llegan a psiquiatría. Pero no siempre debería ser así. Uno de nuestros principales objetivos con estos lives que hacemos para la comunidad, para las personas, los pacientes, nuestros estudiantes, las personas que nos siguen, es justamente que miren que la salud es una parte integral, que nosotros trabajamos con un laboratorio, con imágenes, como tú decías, con ecografía. O sea, nosotros no dependemos de otras personas también para dar un mejor servicio a nuestros pacientes, obviamente el diagnóstico y así su tratamiento también. Entonces, queremos saludar a las personas que están súper, hiper conectadas aquí. Me encantó. Y están súper preguntones, ¿no? Yo creo que al doc tenemos que invitarle un montón. Sí, hay un montón de temas que podemos hablar de obesidad. No, sí. Ahora que están de moda los GLP-1. Son también. Increíble. Hablamos alguito hace hace un mes más o menos, pero nos quedó un montón de cosas, así que de una, podemos planificar lo otro. Elenita Rey dice muchas gracias, obviamente, por contestar. Aura de Mera nos pregunta que, ¿cómo puedes saber si el problema de los nódulos en la tiroides puede ser un Hashimoto? Normalmente, bueno, eso lo vamos a ver de dos cosas principales, ¿no? A través de exámenes de sangre, cuando los anticuerpos salen positivos, pues ya nos da el diagnóstico de una tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. A veces hay nódulos que los funcionan, pues y el mismo patólogo dice, puede llegar a ser justamente estos problemas de una tiroiditis. Normalmente la glándula se ve como una glándula muy irregular, se llama tiroides pseudonodular o como falsos nódulos, y esa puede ser el patrón que lo vemos en la ecografía. A veces solo con ver la ecografía decimos, sí, muy probablemente tenga una tiroiditis, pero lo confirmamos con los anticuerpos que se pide en los exámenes de sangre, si tenemos esa sospecha. Sí, y sí hay muchas pacientes que tienen la tiroiditis de Hashimoto. Y justo tenía una pregunta aquí por interno, ¿en quiénes es más frecuente estos problemas, en hombres o en mujeres? ¿Ustedes en qué creen? En las mujeres. Hay una proporción de 8-1 prácticamente. 8 mujeres versus un varón. Lo mismo sucede en cánceres de tiroides y todo. Pero cuando aparece, por ejemplo, nódulos en varones, es factor de riesgo para que sea maligno. O sea, hay como que tener un poquito más de cuidado. En mujeres es más frecuente este tipo de problemas autoinmunes, problemas de hipotiroidismo. Y en la práctica se ve eso, ¿no? La consulta viene la gran mayoría. Y a veces hasta se sorprenden cuando un varón dice, ¿y a los hombres también nos dará esto de la tiroides? Pues sí, también hay, aunque en menor proporción. Siempre es mucho más en las mujeres. Sí, y otra pregunta que me hacen por interno, en las mujeres embarazadas, la tiroides. ¿Qué requeriría saber mismo en las mujeres embarazadas? Bueno, en el embarazo suceden algunos cambios, ¿no? Si hablamos de hipotiroidismo, si la mujer se embaraza o está en deseos de embarazo, muchas veces tenemos que moverle un poquito más la dosis. Hay que, como digo, siempre hilar fino en la parte especialidad para ayudar al embarazo. He tenido muchas pacientes que no se han podido embarazar, que han tenido a veces